Eso es el Ibiza podcast de Gang of Witches, presentado por Joule. Cada luna nueva exploraremos con nuestras invitadas cómo pensar globalmente y actuar localmente con ecofeminismo. Despierta todos tus sentidos, el espíritu de las brujas llega a tus oídos. El Sabbat está por ahí. Welcome back to the Gang of Witches Ibiza podcast. And this month, we dive into what would happen if we make crimes against the earth liable to criminal prosecution. Bienvenidos de nuevo al podcast de Gang of Witches Ibiza. Este mes nos sumergimos en lo que pasaría si hiciéramos que los crímenes contra el planeta fueran perseguidos penalmente. Hace más de una década, una mujer decidida, apasionada y valiente llamada Polly Higgins definió el término ecocidio como un daño inmenso, hasta tal punto que el disfrute pacífico de los habitantes de ese territorio ha sido o será severamente disminuido. Since then, we've witnessed atrocities to the earth that committed by one human to another human would be punishable by lifetimes in jail. Desde entonces, hemos sido testigos de atrocidades al planeta que, si fueran cometidas por un ser humano a otro, se castigarían con condenas a cadena perpetua. Así que en el programa de hoy nos preguntamos si el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que actualmente enumera 4 crímenes contra la humanidad, debería ampliarse para incluir un quinto, el del ecocidio. Unlike suing and fining corporations who pretty much gamble on being caught and put budget aside for exactly that. A diferencia de demandar y multar a las empresas, que prácticamente apuestan a ser atrapadas y que reservan presupuestos precisamente para eso, convertir el ecocidio en un delito crearía una infracción por la que los responsables podrían ser condenados a penas de cárcel. Haría que los responsables de financiar, permitir o causar graves daños ambientales fueran directamente perseguidos penalmente. Llegados a este punto, me gustaría incluir una cita de Polly, que lamentablemente nos dejó hace casi 2 años. Las reglas de nuestro mundo son las leyes y pueden ser cambiadas. Las leyes pueden restringir o habilitar. Lo que importa es a qué sirven. Muchas de las leyes de nuestro mundo se basan en y están al servicio de la propiedad. Pero imagina una ley que tenga una autoridad moral superior. Una ley que ponga a las personas y a nuestro planeta en primer lugar. Imagina una ley que empieza con el principio de no hacer daño y que detenga este peligroso juego y nos lleve a un lugar de seguridad. Now, that quote comes from 2015 and really struck a chord with me. Ahora bien, esta cita es de 2015 y realmente me tocó la fibra sensible, principalmente porque su pasión por detener la destrucción de la Tierra la hizo dejar su trabajo diario como abogada de alto poder y sueldo para convertirse en defensora de la Tierra. Acabó creando una gran campaña para detener el ecocidio junto con su cofundadora, mejor amiga y camarada Jojo Mehta, con quien hablamos hoy. Jojo, muchas gracias por estar con nosotras hoy. Oh, it's fantastic to be here, really. Thank you for having me on. Es fantástico estar aquí, de verdad. Gracias por recibirme. Jojo, I'm really grateful for making the time, because I know, how busy things are. Jojo, te agradezco mucho que me hayas dedicado tu tiempo. Sé lo ocupada que estás con la campaña ahora mismo. Sé que ha habido muchas novedades solo en la última semana, en las que estoy deseando entrar en breve, pero me gustaría empezar por el principio. Si me lo permites, quiero preguntarte cómo os conocisteis, Polly y tú, y cómo os hicisteis amigas para embarcaros en este viaje juntas hasta llegar a donde estás ahora como fuerza motriz y cofundadora y directora ejecutiva de la campaña Stop Ecocide. Gosh, well, I first met Polly in 2014. Vaya, bueno, conocí a Polly en 2014. La había conocido en el sentido de que había leído sobre ella anteriormente. Recuerdo cuando leí por primera vez sobre el concepto de criminalizar el daño masivo a la Tierra. Recuerdo que pensé que convertir el ecocidio en un delito sería algo muy grande y poderoso. Pensé, qué gran idea. Pero nunca se me ocurrió en ese momento que acabaría conociéndola y trabajando con ella. Pero me mudé con mi familia a la hermosa zona de los Cotswolds, en Inglaterra, en 2011, después de haber vivido en Londres durante mucho tiempo, y Polly se trasladó a esta zona en 2014 y teníamos amigos comunes en ese momento y yo estaba muy involucrada en el activismo en torno al fracking. En aquel entonces estaba trabajando con la comunidad anti-fracking en el Reino Unido y había investigado mucho sobre cómo funciona y lo contaminante que es. Cuando Polly acababa de mudarse, estaba también investigando sobre un posible caso de ecocidio en torno al fracking y estos amigos comunes dijeron, bueno, debes hablar con Jojo porque ella sabe todo sobre eso.
Así que tuvimos un par de reuniones y desde el principio nos llevamos muy bien. Fue uno de esos momentos donde los espíritus se unen y empezamos a trabajar juntas enseguida. Y trabajé con ella hasta que murió en 2019. Started working together, and I worked with her very closely right up until she died in 2019. It's clear Polly was and still is such a huge force alongside you in this whole campaign. Está claro que Polly ha sido y sigue siendo una gran fuerza junto a ti en esta campaña. Y supongo que debe haber días en los que sientes que realmente quieres hablar con ella, especialmente ahora cuando estás tan cerca de vuestro objetivo común. Supongo que debe ser muy duro, ¿no? En estos días de triunfo el no tenerla a tu lado, ¿verdad? It's interesting, actually. We founded this together in 2017, the public-facing campaign. Bueno, es interesante. En realidad, quiero decir que fundamos esto juntas en el año 2017, la campaña de cara al público, y en ese momento también lo pensamos. Había un par de cosas que estaban envueltas en eso. Una de ellas era el deseo de apoyar a los activistas, porque una parte de la estructura de la campaña se hizo para eso, para proporcionarles un documento que pudieran utilizar para apoyar lo que estaban haciendo, para decir que no se estaban comportando como criminales, sino como protectores con conciencia. Así que esa era una parte. Pero una gran parte se debe también a que, a lo largo de los años, a Polly le había resultado muy difícil encontrar financiación de fundaciones para el trabajo diplomático. Se consideraba como que estaba de parte de la izquierda, un poco extrema, y también, por supuesto, ya sabes, cuando estás trabajando en algo que, en última instancia, los resultados no están en tus manos, pues finalmente los estados tuvieron que sacar esto adelante y ya sabes, para una fundación financiera no es algo fácil de apoyar, sobre todo cuando no es muy conocida. So a lot of the reason behind the public campaign was that we knew that people on the ground had a really good understanding of why this was important. Así que gran parte del motivo de la campaña pública fue que sabíamos que la gente entendía muy bien por qué era importante y así pensamos que íbamos a necesitar una financiación colectiva para llevar a cabo ese trabajo. Yo venía de la campaña y ella venía del lado legal. Y así es como nos unimos para crear esta campaña. Y ha avanzado enormemente desde que ella falleció. Y por supuesto hay momentos en los que me gustaría que ella pudiera estar aquí para ver cómo se han desarrollado las cosas. Pero fue interesante cómo ocurrió, porque recuerdo que cuando le diagnosticaron un cáncer terminal, exactamente hace casi 2 años, recibimos muchísimos mensajes. Obviamente de gente muy triste y conmocionada que se preguntaba qué pasaría con el trabajo si ella moría. Estaban preocupados, creían que moriría con ella porque era una persona muy importante para este trabajo. Pero fue muy interesante lo que ocurrió porque cuando murió, que por desgracia fue bastante rápido, empecé a recibir diferentes tipos de mensajes, empecé a recibir mensajes de gente que decía ¿cómo podemos ayudarnos mutuamente? ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto ocurra realmente y llevarlo hacia adelante? So it was almost as if before that people had kind of felt that, this was her work. Así que era casi como si antes la gente sintiera que esto era su trabajo y por lo tanto ella lo tenía todo bajo control y que, bueno, Polly está haciendo eso, así que yo no tengo que hacer nada. Mientras que cuando ella ya no estaba, pues hubo una fuerte sensación de apoyo de la gente diciendo, bueno, tenemos que asegurarnos de que esto suceda, así que ¿cómo podemos ayudarte? Así que en los últimos años ha sido una especie de ejercicio de unión de puntos en un nivel en el que, ya sabes, descubrir tantas diferentes campañas, tantos abogados, tantos políticos que estaban realmente detrás de ella y realmente querían llevar esto adelante y reunir todo eso. Así que ha sido un ejercicio masivo de colaboración y de coordinación y consolidación. No hay duda de que parece que su espíritu está absolutamente con nosotras. ¿Sabes? Pues dicho esto, ella está enterrada en un hermoso pequeño cementerio no muy lejos de Stroud, que es donde ambas o yo todavía vivo. Y es el mismo cementerio donde el escritor Laurie Lee está enterrado en Slat y es muy hermoso. Pero no voy allí muy a menudo y eso es en parte porque para mí no siento que sea ahí donde está ella, siento que su espíritu está de alguna manera con la campaña. But I have to say that just the other day I did actually go there and it was when an article came out just a couple of weeks ago in The Economist magazine. Pero tengo que decir que el otro día fue cuando salió un artículo hace un par de semanas en la revista The Economist y fue un momentazo para mí porque The Economist, como sabes, es una publicación bastante convencional con un público bastante
bastante convencional y la forma en la que se escribió fue brillante, fue muy correcto y capturó lo que estábamos realmente haciendo dentro del movimiento. Y creo que fue uno de esos momentos en los que sentí que era casi como, ya sabes, cuando estás viendo una película y algunas personas lloran cuando alguien muere en la película, pues yo soy la que llora. Cuando llegan los tan esperados refuerzos y la sensación fue un poco así. Fue como, vale, esta conversación ha llegado ahora a la corriente principal y tuve esa increíble sensación de alivio. Me puse a llorar de una manera que no había hecho ni cuando ella murió, porque había demasiado por hacer y era como casi como si no tuviera tiempo para hacerlo. De hecho, fui a visitar su tumba y se lo conté y eso fue un gran momento para mí. I'm not surprised. I mean, you know, what you have achieved, well, obviously when Polly was here, but equally since her passing, it feels... No me sorprende, quiero decir, ya sabes lo que has conseguido. Bueno, obviamente cuando Polly estaba aquí, pero igualmente desde su fallecimiento parece que es cuando realmente está cobrando impulso. Y ese es un momento realmente maravilloso, que esto está empezando a convertirse en algo serio, que no es que no lo fuese antes, pero es como, ya sabes, está en la cúspide del aterrizaje, lo cual es épico. Estuve escuchando una parte de su último libro, Dare to be Great, leído por su marido Ian, en el vídeo de lanzamiento que está en tu sitio web, y hoy vi su charla TED en Welltaper, que me encantó con el bosque falso en el escenario y el musgo, mientras ella caminaba descalza, porque realmente puedes, creo ya sabes, sentir la importancia de su legado en esas palabras y cómo realmente tiene que ser totalmente completado con esta ley que se está creando y aplicando. Así que creo que estaría muy bien, ya que has llegado a este punto, si pudieras contarnos con tus propias palabras, ya sabes, tal vez en términos sencillos, sobre esta ley y lo que realmente significa para que podamos entenderla. Yes, absolutely. So, I mean, it's kind of a what do we mean by ecocide, I guess is the place to start. Sí, claro. Para empezar, quiero explicar qué entendemos por ecocidio. Y la explicación más sencilla es que es la destrucción de los ecosistemas, de la misma manera que el homicidio es matar a una persona y el genocidio es destruir a un pueblo. Ecocidio es el daño masivo y destrucción de los ecosistemas, lo cual hace entender ampliamente lo que ha estado sucediendo, todo el daño serio que la naturaleza ha estado pasando por décadas y ha estado ocurriendo repetida e implacablemente a manos de algunas de las más grandes corporaciones. A diferencia del genocidio, en su mayor parte sigue estando permitido por la ley. Así que quiero decir que es una forma sencilla de explicar que no puedes, por ejemplo, ir al gobierno y pedir permisos para masacrar a un montón de gente para tu nuevo negocio y decir, bueno, va a ser genial para los puestos de trabajo. Es criminal y no puedes hacerlo. Pero sí que puedes ir y conseguir una licencia para abrir una mina, puedes conseguir una licencia para hacer fracking, para obtener petróleo y gas, puedes obtener una licencia para la pesca industrial y algunas de estas técnicas de pesca implican la destrucción de grandes áreas enteras de lecho marino. También la destrucción de los suelos y de los ecosistemas, de insectos con pesticidas y, por supuesto, pues la tala de los bosques tropicales. Todas estas prácticas son aún legales, toleradas o autorizadas. Así que, efectivamente, no hay esa barrera de seguridad que se necesita. And we tend to draw the line in our culture. We tend to draw the line between what's sort of morally acceptable and not using criminal law. Y tendemos a cruzar la línea en nuestra cultura. Tendemos a cruzar la línea entre lo que es moralmente aceptable o no utilizando el derecho penal. Así que en este momento la destrucción de la naturaleza simplemente no se encuentra por debajo de esa línea. No tenemos el mismo terror que tenemos con las personas y eso es en parte, creo, debido a una larga historia, quiero decir literalmente cientos de años, sino miles de años de una especie de separación, especialmente la mentalidad occidental. A ver, me explico, no abarca a todo el mundo. Obviamente hay culturas indígenas que realmente se sienten completamente parte de la naturaleza, tanto que ni siquiera hablan realmente de la naturaleza porque todo está relacionado. Pero aquí en Occidente tenemos un tipo de pensamiento de dominación global y eso se debe en parte a que nuestra forma de pensar tiene un aspecto separatista, dominante y controlador. Y pues ya sabes, creo que eso se remonta a Platón, el ideal frente a lo real, el espíritu de la Iglesia Católica contra el cuerpo, la iluminación, la razón contra la naturaleza.
naturaleza. Ese dualismo se extiende a través de la historia occidental. So, obviously you can blame people for having that perspective and the way that we focus on the growth of the economy and the domination and extraction of nature. Así que se puede culpar a la gente por tener esa perspectiva y la forma en que nos centramos en el crecimiento de la economía, la dominación y la extracción de la naturaleza. Pero en cierto sentido es como si eso estuviera tan profundamente arraigado en nuestra historia que no es sorprendente que hayamos terminado en este punto. Pero hay algo en la posibilidad de criminalizar el ecocidio que equipara la destrucción de la naturaleza con la destrucción de los seres humanos. No se trata solo de la ley literal, que obviamente es muy importante porque potencialmente estás creando un elemento disuasorio que no existe actualmente. Y puedo volver sobre ello en términos de comparación con el tipo de leyes que ya tenemos. Pero creo que una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta es el cambio cultural o el impacto moral que tiene el hecho de apostar por esto a nivel internacional, tal y como lo estamos haciendo. Porque si se dice que la destrucción de la naturaleza es un crimen de nivel atroz, entonces estás efectivamente reforzando cualquier tipo de regulación ambiental o ley ambiental menor que estén en vigor porque se está cambiando toda esa mentalidad. Así que básicamente estás haciendo que la gente se tome eso mucho más en serio, but also potentially even shifting maybe people towards understanding better. Pero también potencialmente estás haciendo que la gente entienda mejor la interdependencia entre la humanidad y los preciosos sistemas que apoyan a la vida. Sabes que de alguna manera no estamos separados, estamos profundamente entrelazados y dependemos de todos esos ecosistemas. Y te sorprendería saber cuántas veces tienes que recordarle a la gente qué crees que estás respirando o qué crees que estás bebiendo o qué crees que estás comiendo. Todo esto está directamente relacionado en cómo tratamos el mundo que nos rodea. Así que hay algo bastante fundamental, cultural y moral sobre la introducción de esta nueva norma. And I suppose I would just kind of go on to compare it to the environmental regulation situation that we currently have. Y supongo que me gustaría ir a compararlo con la situación de la regulación ambiental que tenemos actualmente y que has mencionado en tu introducción. Así que por el momento, como has dicho, las empresas presupuestarán los cambios en la regulación, pero no cambian su comportamiento. Y para usar una analogía un poco brutal, es un poco como golpear a tu esposa, darle algo de dinero o comprarle algo de ropa bonita y luego continuar golpeándola. El abuso no se detiene solo porque compensas algo. La diferencia con el derecho penal es que se crea una responsabilidad individual. So, instead of you being able to kind of hide behind the corporate veil. Así que en lugar de poder esconderte tras el velo corporativo y permitir que la empresa acepte la culpa, quizás una multa o un pequeño aviso, por así decirlo, como responsable clave de la toma de decisiones, te vas a preguntar, pues quiero encontrarme en la misma posición que un criminal de guerra. ¿Es así como quiero que me vean? Y en realidad, para los corporativos supone una gran diferencia porque les importa lo que la gente piense de ellos, porque el precio de sus acciones depende de ello. Así que, aunque solo sea desde una perspectiva empresarial, convertir el ecocidio en un delito tiene un efecto potencialmente más disuasorio que algunos de los otros delitos atroces, porque ya sabes, como a un corporativo le importa mucho su imagen pública. It's so interesting what you say there about the corporate image and obviously making these people accountable by kind of hitting them where it hurts, essentially. Es muy interesante lo que dices sobre la imagen corporativa y obviamente hacer que estas personas sean responsables golpeándolas donde más les duele, básicamente destruyendo su imagen pública y la percepción que la gente tiene de ellos como corporativos y su impacto económico claramente les afectaría directamente. Hace 2 episodios tuvimos a Sandra Benveniste de Ibiza Fund diciendo que las historias de éxito que ella ha vivido específicamente en la isla de Ibiza, junto con el trabajo que han hecho y que han implementado para frenar a esas grandes compañías petroleras que vienen a perforar y a hacer prospecciones para ver si hay petróleo en los alrededores, dijo que estos proyectos solo han funcionado porque se han asociado con los grandes corporativos del turismo en la isla, porque al final no se puede atraer el turismo a esta isla a menos que se establezcan esas asociaciones. Pero supongo que lo que tú estás haciendo es obviamente ligeramente diferente y va a ser, con suerte, mucho más eficaz. Pero es interesante verlo desde la perspectiva de cómo va a impactar directamente en su imagen.
Yeah, absolutely. And I think it also brings in another aspect of, how one goes about bringing this recognition in criminal law. Sí, totalmente. Y creo que también aporta otro aspecto sobre cómo se lleva a cabo este reconocimiento en el derecho penal, porque el derecho penal no actúa de forma retrospectiva. Quiero decir que en general, cuando se introduce una nueva ley, se aplica a partir de su entrada en vigor. Esto es bastante importante en este contexto porque estamos ante una situación global de emergencia. Estamos ante una crisis de proporciones planetarias en términos de lo que está ocurriendo con nuestros ecosistemas y cómo va a afectar a la civilización humana en un futuro no muy lejano. Y ya está afectando a varias poblaciones en este momento. Así que esto es una cosa global y debe ser abordada de manera internacional, pero también debe ser abordada por todas y por todos. Así que lo que no podemos permitir es hacerlo de la noche a la mañana, porque en realidad las corporaciones y los políticos, así como los sectores políticos y corporativos, y de hecho los líderes que simplemente no serían capaces de hacer frente si esto sucediera muy rápido. So there actually needs to be a kind of a transition period. Así que debe haber un periodo de transición no demasiado largo, básicamente porque no tenemos mucho tiempo. Es interesante en realidad porque se puede ver cómo esto está pasando en Francia en este momento, que es como un caso piloto. El presidente Macron está apoyando muy a viva voz la idea de un crimen internacional de ecocidio. Pero hay más reticencia a legislar a nivel nacional y en Francia acaban de votar a través de parte del proceso de votación de una ley de lo que es supuestamente el ecocidio. Pero se ha diluido bastante hasta convertirse en una especie de delito menor que en realidad no es especialmente aplicable. Y creo que esto demuestra que políticamente hablando hay un sentimiento diferente en torno a la legislación nacional, ya que potencialmente se podía aplicar muy rápidamente y afectará a la propia economía al instante. Y como gobierno, pues no quieres arriesgarte a ser el primero. Pero a nivel internacional, políticamente es más seguro respaldar todo eso, porque no puede suceder instantáneamente, porque sabes que tienes que tener un montón de países contigo para que funcione y para que avance. También eso lleva cierto tiempo y el procedimiento para hacerlo pues es largo. And in fact, from our perspective, that's exactly how you do want to do it, because firstly, if you do it at the international level, then you end up with a coherent law across borders. Y de hecho, desde nuestro punto de vista, es exactamente así como se tiene que hacer, porque en primer lugar, si se hace a nivel internacional, se acaba teniendo una ley coherente a través de las fronteras, lo que es importante porque los mayores contaminadores son las empresas transnacionales. Pero automáticamente habrá un periodo de transición, porque lleva cierto tiempo y es como si todo el mundo lo viera venir. Así que saben que tienen que ajustar sus prácticas, saben que tienen que repensar la escala y están haciendo cosas con el fin de ser potencialmente capaces de cumplir con esta ley, porque por supuesto una vez que entra pues no se podrá asegurar una actividad criminal y además una actividad criminal no se puede financiar fácilmente tampoco, así que está ese sentimiento de bueno, vamos a tener que mirarlo antes de que ocurra. Es un poco igual a lo que ocurrió hace un par de años con la normativa de la protección de datos. Todo el mundo sabía que iba a ocurrir, es como vale, entonces ¿cómo cumplimos con esto? Y esta es la actitud que necesitamos que la gente adopte, porque tenemos que tener a todo el mundo con nosotros. Esto no puede ser la situación, ya sabes, pues como un activista, hablándote como un activista, hay sin duda algunos directores de corporaciones pues que me gustaría ver sentados en el banquillo, pero en última instancia no se trata de esto, no se trata de la retribución, se trata de prevenir el daño. It's not about retribution, it's about preventing the harm. It's about putting something in place that actually has the practices change, which comes back to that analogy I was talking about. Se trata de poner en marcha algo que realmente haga cambiar las prácticas, lo que nos lleva a la analogía de la que hablaba antes con el abuso. Y sí, por supuesto que quieres justicia, pero en última instancia lo que quieres es que el abuso se detenga, quieres que las prácticas cambien. Y eso es algo que requiere que la gente lo vea venir en el horizonte, y eso es, creo, lo que está empezando a suceder ahora, porque esta conversación está realmente empezando a crecer. Así que aunque todavía no hemos llegado a la etapa en la que hay un Estado o un grupo de Estados que realmente lo proponen, la conversación se está acelerando y la gente está empezando a ser consciente de lo que significa. Y creo que incluso esta conversación en sí misma ya está empezando a cambiarlo un poco. You know, you're saying
saying to me that this is obviously very urgent, and I think that this is like the number one thing that I love about what, Greta Thunberg, she really sort of rams that point home. Sabes, me estás diciendo que esto es obviamente muy urgente. Creo que esto es lo que más me gusta de lo que Greta Thunberg dice y la forma en que expone toda esta situación con tanta elocuencia a una edad tan joven. Pero para mí es interesante lo que estás diciendo tú sobre el hecho de que esto es extremadamente urgente. Esto es una crisis, hay que resolverla inmediatamente, pero no se puede hacer de la noche a la mañana. Es interesante observar que hay una especie de pausa para que todo el mundo se ponga al día y se ponga en marcha al mismo tiempo, algo que no había considerado antes. Pero obviamente, pues querría que ocurriera lo más rápido posible. Pero quiero decir, ¿cuál es la línea de tiempo para esto? Me emocioné mucho cuando vi las noticias de última hora del fin de semana con el anuncio de Francia, pero no estaba segura de lo que significaba para el panorama global. We kind of estimate around 5 years in order to make this change at the level of international law. Pues calculamos unos 5 años para realizar este cambio a nivel del derecho internacional. Ahora bien, la última vez que se modificó el Estatuto de Roma, que es el documento rector de la Corte Penal Internacional, al menos la última vez que se añadió un nuevo crimen, que fue el de agresión, se tardó entre 7 y 10 años. Sin embargo, pensamos que ahora estamos en un clima bastante diferente y políticamente, así como literalmente, hay un fuerte sentido de urgencia en torno a este tema. Una de las metas que quiere realizar la campaña Stop Ecocide International es ampliar el debate sobre el ecocidio. Y tampoco estamos especialmente obsesionadas con que sea nuestra campaña específica. Se trata de hablar sobre el ecocidio, se trata de conseguir que esta conversación sea lo suficientemente fuerte para ayudar a mover a los gobiernos a una situación que, para ser sincera, sentimos que se está acercando. No sé, aún no del todo todavía, pero no creo que vaya a pasar mucho tiempo antes de que los gobiernos se avergüencen de ser vistos diciendo que no quieren afrontar esto. Y eso es en realidad todo lo que necesitamos, porque ¿sabes qué? Mientras tengamos, obviamente, en el sentido más diplomático de lo que no puedo divulgar todo eso, ese tipo de conversaciones, porque a menudo ocurren a puerta cerrada. Pero en realidad lo que pretendemos es que un pequeño grupo de estados siga adelante con esto. Y no necesitamos necesariamente que todos digan activamente que sí. Necesitamos que sientan demasiada vergüenza como para decir que no lo quieren. Y no creo que estemos muy lejos de ese punto, especialmente con informes como el último 000 de la ONU, que se publicó hace un par de semanas y que dice que, con las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional, los acuerdos de no divulgación que los países tienen que dar en cuanto a sus ambiciones y compromisos en relación con el Acuerdo de París. El último informe dice que con los niveles actuales de compromisos estaríamos buscando reducir las emisiones en un 1% para el 2030, cuando tiene que ser por lo menos el 45%, con el fin de tener alguna esperanza, cualquier esperanza de cumplir los objetivos de París a largo plazo. Looking at reducing emissions by 1% by 2030, when it needs to be at least 45% in order to have any hope of meeting the Paris goals longer term. And when something like that is happening, it's very clear that there's some kind of parameter or kind of factor that is needed. Y cuando algo así está sucediendo, está muy claro que tiene que haber algún tipo de parámetro o factor que realmente ayude a los gobiernos y a las empresas a moverse en la dirección correcta para poner una especie de barrera alrededor de la actividad. Así que no hay realmente un más allá de esto donde no podemos ir porque simplemente no está funcionando. Y yo misma no lo entiendo. No puedo imaginar cómo los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU tienen alguna posibilidad de ser alcanzados a menos que se establezca algún tipo de parámetro ejecutable como este. Y no nos engañemos con que la ley del ecocidio lo va a arreglar todo. Pero al mismo tiempo, sin algo así, es muy difícil ver cómo vamos a ser capaces de avanzar hacia un futuro en el que sea posible vivir. Así que no es la única pieza, pero es una pieza clave. Puede ser la clave para llegar a una posición en la que podamos empezar a movernos en la dirección correcta. It's also going to be, there's plenty of people in the kind of corporate sustainability arena, I suppose, who would love to have something like this in place. Quiero decir, vamos a ver, sí, hay un montón de personas dentro del área de la sostenibilidad corporativa, supongo, a quienes les encantaría tener algo así ya. Creo que a muchos directores ejecutivos les gustaría que se estableciera algo así, como una herramienta para utilizar cuando hablan con sus accionistas y dicen, no, ya no podemos hacer eso solo porque es lo más barato y sucio. En realidad tenemos que cambiar porque de lo contrario vamos a
a estar infringiendo la ley. Así que en lugar de buscar todas esas pequeñas soluciones técnicas a través de sus abogados corporativos a los cuales pagan cientos de millones para encontrar esas salidas, en realidad tienes una especie de línea de base diferente donde simplemente dices, bueno, no podemos hacer esto porque ese nivel de daño es criminal. Es difícil crear ese tipo de momentos de transición y creemos que eso es lo que esta ley tiene el potencial de hacer. I was interested in when I was checking out the background really of the ICC. I mean, someone who's not a lawyer, I'm not on the same page as you. I'm still kind of learning a lot from reading about you and Polly's work. Me interesé cuando estuve investigando sobre la trayectoria de la CPI. Me refiero, como no soy abogada, no estoy a tu altura. Todavía estoy aprendiendo mucho leyendo sobre ti y el trabajo de investigación. Y obviamente me interesó el hecho de que estés ubicada en La Haya, por ejemplo, donde están todos esos grandes lugares importantes en la Unión Europea. Pero me parece que uno de los documentos que estaba leyendo antes de esta entrevista era que Estados Unidos y algunos otros países ni siquiera reconocen la CPI. Así que si esto se convirtiera en una ley en la Corte Penal Internacional o se introdujera, significaría que esos países, esos 21 países que ni siquiera reconocen el hecho de que la CPI es algo, es decir, ni siquiera entiendo cómo pueden simplemente votar u optar por no reconocer que estas leyes se conviertan en leyes, pero como dijo Polly, las reglas están para romperse. It's interesting. Yeah, I mean, America is a particular case in point at the moment because, obviously under Trump they even imposed sanctions. A ver, es interesante que Estados Unidos tenga un caso particular en este momento, porque obviamente bajo el mandato de Trump incluso se impusieron sanciones a las empresas de la CPI. Hacer eso contra un organismo judicial internacional es simplemente horrible, realmente indignante. Pero creo que cuando una ley se aprueba en la Corte Penal Internacional y se ratifica allí, en realidad tiene una aplicabilidad más amplia de lo que se podría pensar. Es cierto que cualquier país que no ratifique la enmienda no tendrá que aplicarla en su propia jurisdicción, mientras que los países que sí la ratifiquen tendrán que incorporarla en su propia legislación nacional. Pero lo que estos países que ratifican también pueden hacer es que pueden detener a personas de cualquier país del mundo por este delito siempre que lo hayan ratificado y la persona se encuentre en su territorio. Así que podría darse una situación, por ejemplo, en la que una empresa de Estados Unidos que comete un ecocidio en Venezuela, por ejemplo, y tienen una oficina operativa en Bruselas, si Bélgica lo ratifica. Y Bélgica es una especie de líder en el sentido de que han expresado públicamente su interés en este tema y está incluido en sus compromisos de gobierno. Así que digamos que Bélgica ratifica el crimen. Podrían arrestar a alguien en Bélgica y procesarlo por ello allí. No tiene por qué ser el autor, podría ser que la conexión solamente está allí. Podría ser que las víctimas estén en Bélgica, podría ser que las operaciones de la empresa estén en Bélgica, que probablemente hay varias maneras diferentes que se podrían aplicar. Something to do with the operations of the companies in Belgium. There are probably various different ways that it could be applied. So in a way, what you're doing is you're giving prosecutors and the potential to broaden their scope of where prosecutions can take place and how. Así que en cierto modo lo que estás haciendo es dar a los fiscales la posibilidad de ampliar el alcance de las acciones judiciales y la forma de llevarlas a cabo. Y en este momento quiero decir, como por ejemplo un crimen de guerra, si eres un criminal de guerra, tu propio Estado probablemente no va a estar en condiciones de procesarte. Así que, en todo caso, acabarás en el tribunal de última instancia, que está en La Haya, que es la Corte Penal Internacional. Pero con el ecocidio se trata sobre todo de un crimen corporativo, es decir, potencialmente alguien podría ser procesado en cualquier jurisdicción que lo ratifique. Así que crea un, y admito que no es de ninguna manera perfecto, pero sin duda crea un ámbito más amplio de lo que se podría pensar en un principio por el hecho de que no todo el mundo se adhirió a la CPI. ¿Tiene sentido? It does. It totally makes sense. It's just an interesting concept. I didn't realize, depending on where the headquarters are, depending on where the actual action or ecocide is actually occurring. Lo tiene mucho sentido. Es un concepto interesante. No me había dado cuenta de que no depende tanto de dónde esté la central o de dónde ocurra la acción o el ecocidio. Es interesante que hayas dicho que si el autor estuviera en Bélgica, entonces podría ser juzgado allí. ¿O necesitaría ser juzgado en la CPI? No, I mean, the way that the ICC is set up, it's actually intended to be a court of last resort. No, quiero decir que tal y como está creada la CPI, su objetivo es ser un tribunal de última instancia, por lo que solo se pretende juzgar allí si una jurisdicción nacional no puede o no quiere. Así que, como he dicho, la situación es algo parecido a la de los crímenes de guerra. Lo más probable es que una jurisdicción nacional relevante no quiera poder hacerlo, pero en el caso del ecocidio sí podrían hacerlo en muchos casos. Es decir, si se trata de acusar a un jefe de Estado, entonces sí sería
investigaría la propia CPI. No se podría escapar tal caso. Y eso, por ejemplo, sería el caso de una reciente acusación bajo crímenes contra la humanidad contra Jair Bolsonaro, de un jefe indígena, el jefe Romney, en Brasil, a través de las leyes francesas. Ahora bien, en realidad el jefe Romney quería acusarlo de ecocidio, pero el ecocidio aún no está en el estatuto. Así que las acusaciones en realidad son sobre los crímenes contra la humanidad y los aspectos de la persecución de las comunidades indígenas que se consideran crímenes contra la humanidad, pero que en última instancia se produjeron a partir de las actividades de ecocidio. Si el ecocidio hubiera estado en vigor, habría dado en el clavo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Así que en realidad es un caso interesante por ese motivo. That's exactly what I was about to move on to, actually, because I think that's, brilliant. I mean, amazing news, but as you say, it's not quite ready to go. Eso es exactamente lo que estaba en realidad a punto de tratar, porque creo que es brillante. Me refiero a una noticia increíble, pero como dijiste, no lo es del todo, ya que él, Bolsonaro, no está preparado para irse. Pero creo que lo que este material hace, sobre lo que incluye, es el hecho de que él, obviamente, causó estos incendios forestales masivos. ¿Es lo que quieres decir cuando hablas de crímenes contra la humanidad? That has to be, it has to fall under sort of specific aspects of the crimes against humanity definitions. Eso tiene que ser así. Quiero decir que tiene que cumplir con aspectos específicos de los crímenes contra la humanidad. Definiciones como, por ejemplo, el desplazamiento forzado de personas sería una de las más obvias, supongo, en este contexto. Pero probablemente haya otras. No voy a enumerarlas exactamente porque no tengo los datos delante mío. De lo contrario, sí que podría hacerlo. Pero de alguna manera, la forma en la que se establecen los crímenes contra la humanidad es que hay una especie de lista de posibles crímenes. Y siempre que estén bajo una especie de paraguas, lo que se conoce como chapó en la jerga jurídica, que es una especie de definición global. Se trata de cualquiera de los siguientes actos cuando se cometen como parte de un ataque sistémico contra una población civil. Eso es lo que sitúa por encima de los crímenes individuales que pueden ser asesinatos, torturas o lo que sea, siempre que formen parte de lo que podría considerarse un ataque sistemático o una agresión sistémica, se convierten en crímenes contra la humanidad. Así que ha habido suficientes actividades de este tipo como para justificar la denuncia de crímenes contra la humanidad, lo que es simplemente horrible. Pero si el ecocidio ya hubiera existido, entonces no habría sido necesario llegar tan lejos antes de que se produjera la denuncia. Érase una vez en Ibiza con Joanna Ruby. Si me preguntas cómo está estos días, ¿cómo puedo mentir? Supongo que la última vez que la viste fue aquella temprana mañana de mayo del año pasado, cuando ella, su hermana y sus 2 hijos estaban en el porche de la casa que habían defendido hasta el último momento, la casa de Margarita. Claro que no la habían defendido solos. En esos últimos meses llegó una marea humana, personas que habían escuchado la historia. Me dicen que incluso salió en el New York Times. Ella solía preparar café y bocadillos todas las mañanas para los enjambres de gente que se dirigían a San Jordi, a la casa de Margarita. Expropiación, creo, es el término para cuando una persona vende su casa al Estado en contra de su voluntad. Es la terminología usada simplemente para cuando los tiempos cambian y un enlace de autopista al aeropuerto se convierte en algo más importante que un campo bien cuidado de melones, judías y calabazas. Más importante que la casa de Margarita. Sí, la última vez que viste su cara fue probablemente el 3 de mayo de 2006. Una lluviosa madrugada en la que se alzaron orgullosas en el porche, esperando a las excavadoras que llegaron flanqueadas por más de un centenar de guardias civiles. Es curioso el modo en que lo describió el periódico, diciendo que sucedió sin contratiempos, solo teniendo que sacar a la fuerza a 7 manifestantes: Margarita, su hermana, sus 2 hijos y algunos vecinos de la casa de Margarita. Así que, si me preguntan cómo está ella estos días, ¿cómo puedo mentir? Me ha dicho que va de casa en casa de sus hijos, para que sea más llevadero. Ahora dudo que vuelvas a ver su cara. Si soy sincera, creo que se nos está yendo. Pero sepan que alzaron un monumento a la casa de Margarita.
escribieron una canción para la casa de Margalida. Y cuando la destruyeron para construir una rotonda, la inmortalizaron para siempre, la casa de Margalida. Esto está dedicado a Margalida Tour, cuya casa, una finca tradicional ibicenca del siglo XIX llamada Cama Paleva, fue derribada por las autoridades el 3 de mayo de 2006 para construir la nueva autopista que une San Antonio con el aeropuerto de Ibiza. Dicen que Margalida nunca se recuperó del suplicio y que murió 6 años después, en casi exactamente la misma fecha del derribo. Su casa se ha convertido en un símbolo del movimiento antiautopista y en el pueblo de San Jordi hay un monumento dedicado a Cama Paleva. Entonces, si esto se aplica y si se convierte en ley, entonces serán 10 años de prisión y 4,5 millones de euros de multa. ¿Es eso lo máximo? That, I believe, I think you're probably taking that from the recent French law. Creo que sí, creo que te refieres a la reciente ley francesa, que en realidad no habla de ecocidio a la escala que podríamos considerar relevante. La Corte Penal Internacional está tratando algunos eventos graves de contaminación y así sucesivamente. Y en realidad podría ser considerablemente, ya sabes, la sentencia estaría aún por resolver. Y como probablemente sepáis, hemos convocado a un grupo de los mejores abogados, penalistas y ambientalistas internacionales para que redacten una definición de ecocidio que pueda encajar en el Estatuto de Roma y pueda ser propuesta por los Estados. Pero eso aún no está terminado. El proceso de redacción no terminará hasta junio. Así que todavía no tenemos una definición exacta. E incluso entonces, ya sabes, es un punto de partida para los Estados en el sentido de que hasta que no esté realmente en el Estatuto no seremos capaces de definir exactamente lo que es. Así que las directrices de condena de la ley francesa pueden no ser las mismas a nivel internacional. Es decir, se podría estar hablando de cualquier cosa, hasta de una sentencia de cadena perpetua, podríamos hablar de multas masivas y en el mejor de los casos también se podría hablar de justicia reparadora. Todavía tenemos que ver cómo surgirá ese lado de las cosas, pero sé que Polly en particular habría estado especialmente entusiasmada en el aspecto de las sentencias, incorporando una fuerte cláusula sobre reparaciones, por ejemplo. Eso parece una frase impresionante y algo que suena muy admirable como castigo, pero ¿cómo puedes de repente reemplazar cantidades masivas de bosques en el Amazonas? Me refiero, me encantaría ver a alguien con una varita mágica. ¿Es así como sería? ¿Cómo funcionaría eso realmente? Bueno, creo que probablemente dependería mucho del contexto. Y por supuesto, yo seguiría insistiendo en el hecho de que en última instancia no buscamos restaurar, sino prevenir. Pero ciertamente creo que las disposiciones de restauración van a ser importantes en términos de, repito, y es algo curioso, tener ese tipo de disposiciones sobre la ayuda a la restauración de los ecosistemas en cualquier forma que se aplique en una circunstancia particular. Formará en sí misma parte del tipo de efecto disuasorio. Es como si te pongo un ejemplo ficticio si quieres. Ya sabes, si yo hago esto, no solo me estoy arriesgando a la cárcel, pero sí voy a tener que poner todo de nuevo de todos modos. En fin, es una forma muy burda de describirlo. Pero hay algo en la vinculación de la destrucción con la restauración que de nuevo tiene una especie de implicación de mentalidad cultural que creo que es bastante importante. To play devil's advocate, you just kind of think, well, if all of that oil's already been taken and sold for, a couple of billion, like you can't put that oil back under the earth. Haciendo de abogado del diablo, uno piensa que si todo ese petróleo ya ha sido extraído y vendido por un par de miles de millones, no se puede volver a poner ese petróleo bajo la tierra, ¿verdad? Yeah, no, absolutely. Which is why hugely context dependent. Absolutamente no, por eso depende mucho del contexto. Pero también podría tratarse, por ejemplo, de las operaciones de limpieza. Quiero decir, mira el Deepwater Horizon, por ejemplo. Me refiero, en primer lugar, si una ley como esta hubiera estado en vigor, los protocolos de seguridad que se observaron o no se observaron en ese momento podrían haber tomado un papel muy diferente, porque tú podrías estar buscando a personas culpables muy específicas. Así que eso es un aspecto. Pero también la forma en que ocurrió. Y como suele ocurrir en situaciones como los vertidos de petróleo, la empresa puede ser multada, pero la limpieza real acaba recayendo en el estado donde se han producido los daños y a menudo depende en gran medida de las ONG locales y de las operaciones de los voluntarios. Y todo esto es enormemente injusto,
piensa en ello. Y por lo tanto, el examen de la disposición de la sentencia incluiría realmente tener que hacer, pues ya sabes, tener que participar realmente en eso, en la mitigación de los daños que se ha causado y en la limpieza de algo así. Por ejemplo, sería una absoluta obviedad en términos de un enfoque de la sentencia. I mean, there's that chunk of Nigeria, isn't there, where there's a real pickle. Me refiero, hay una parte de Nigeria, ¿no?, en la que hay un verdadero problema, por decirlo suavemente. Creo que lo que me encantó el otro día y que incluso me hizo llorar fueron estas niñas de 13 años en el Congo, que básicamente llevaron a esta compañía petrolera a la acción, a los tribunales y han ganado. Hay algo muy grande que está pasando allí ahora mismo. Ocurrió hace unas semanas y se les ha hecho pagar un montón de dinero y también esa empresa está siendo obligada a limpiar porque ha estado causando cáncer y ha estado contaminando el agua y la gente está muriendo a causa de este desastre absoluto. Es aterrador. Yeah, no, absolutely. I mean, that's a really kind of textbook case of long-term ecocide. Sí, absolutamente. Me refiero, eso es realmente un caso ejemplar de ecocidio a largo plazo en Nigeria. Creo que te refieres a la tierra de los Ogoni y ha habido un par de sentencias legales recientemente que han sido realmente importantes. Una de ellas fue en Holanda y de nuevo sobre la responsabilidad de la empresa matriz, que es Shell, asumiendo la responsabilidad de sus filiales y las fugas de oleoductos y demás. Y luego hubo otra sentencia en el Reino Unido, incluso más reciente, que ha permitido a las comunidades nigerianas llevar a Shell a un tribunal de Reino Unido, lo que es algo que la Corte Suprema del Reino Unido también dice que hay progreso en términos de contextos de litigio. Pero también cuando se piensa en la idea de que si hubiera existido una ley de ecocidio hace 20 años, cuando se creó la Corte Penal Internacional, de hecho, en la redacción original del Estatuto de Roma había algo bastante similar, es decir, era un crimen medioambiental grave que estaba allí, pero nunca llegó a la redacción final. ¿Te imaginas si se hubiera hecho? La situación sería muy, muy diferente y muchas otras cosas en todo el mundo podrían haberse evitado. That situation in Ogoniland could have been very, very different, and so many other things around the world could potentially have been headed off at the pass. That was back in, there was sorry, I forget his name, but somebody that coined that term back in the 70s. Is that what you mean? It could have been brought in back then and we could have had 50 years of this. ¿Qué has dicho antes? Olvidé su nombre. Alguien que acuñó ese término en los años 70. ¿Es eso lo que quieres decir? ¿Podría haber sido introducido entonces y podríamos haber tenido 50 años de esto? Well, I actually meant with the Rome Statute, which is the end of the 90s. Bueno, en realidad me refería al Estatuto de Roma, que es de finales de los 90, pero tienes toda la razón. La primera vez que se utilizó el término fue en 1970 por Arthur Goldstone, que fue una de las personas que ayudó a desarrollar el agente naranja que se utilizó en Vietnam, y era un defoliante. Se utilizó en Vietnam con un efecto horrible que todavía tiene efectos terribles en los descendientes de aquellas personas, realmente horrendo, y fue utilizado por primera vez en el escenario internacional en 1972 en la Conferencia de Medio Ambiente de la ONU en Estocolmo y fue Olof Palme, que era líder de Suecia en ese momento, quien utilizó la palabra ecocidio. Pero en cierto sentido ha estado burbujeando en el fondo en términos de desarrollos legales internacionales durante varias décadas. Y en los años 90 hubo una cláusula en el borrador, que más tarde se convirtió en el Estatuto de Roma, que habría cubierto los daños graves y la destrucción de la naturaleza, pero no se incluyó en el Estatuto final. Así que cuando el Estatuto de Roma se ratificó por primera vez en 1998, se hizo solo con el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, pero podría haber habido otros aspectos. Así que podríamos haber tenido ya al menos 20 años de una situación muy diferente. Crimes against humanity and war crimes, but there could have been, you know, other aspects to that. So there could have been, yeah, like I say, at least 20 years of a different situation, yeah. Which would have been a massive game changer. And, you know, look at even that David Attenborough documentary. I mean, I don't agree with all parts of it, but there are some parts where you just look at it and my mouth is just agape. It's just terrifying, really, the state of the things that we're in. Lo que habría sido una revolución enorme. Y fíjate, incluso, ¿sabes? Ese documental de David Attenborough, me refiero, no estoy de acuerdo con todo lo que expone, pero hay algunas partes donde te quedas boquiabierta. Es realmente aterrador el estado en el que estamos, pero también nos gusta hablar de la esperanza en este programa y no ir siempre por el camino de todas estas atrocidades terribles. Y es muy emocionante lo que está sucediendo
sucediendo ahora en el mundo. Se siente de verdad como si casi ya tuviéramos esta ley. Se siente realmente como un momento muy positivo en el tiempo, particularmente supongo en el clima actual en el que estamos. Si esta ley se aprueba, ¿qué significaría para ti? Creo que sería increíble, obviamente. Y sí, estoy de acuerdo contigo en lo que respecta a la esperanza. Quiero decir, una de las cosas más bonitas de esta campaña es la cantidad de momentos de luz que vemos en las caras de la gente, porque ya sabes, hay mucha desesperación en torno a lo que está pasando en el planeta y para que la gente escuche que hay una posible solución legal que no solo es alcanzable, sino que se está acercando. Yo diría que vamos por el buen camino, es solo cuestión de tiempo. No creemos que sea una cuestión de si va a suceder, es solo una cuestión de cuándo. Una de las cosas inspiradoras para nosotras es realmente ver la cara de la gente. Cuando ves esa expresión tipo, oh Dios mío, hay una luz al final del túnel. Ya sabes, esto puede empezar a dar la vuelta en una dirección diferente. Y eso es muy alentador. Y también porque no es que la CPI en particular tenga una estructura interesante. Es el único mecanismo global que accede directamente a los sistemas de justicia penal de sus miembros. Así que se ratifica allí. Tienes que ponerlo en tu propia legislación nacional. Y eso es muy diferente. Y de nuevo el derecho penal muy diferente al derecho civil. Si alguien lo hace, pues ya sabes, se convierte en un delito. Es como si, al menos en teoría, si vas por la calle y alguien te golpea, no lo demandas. Vas a la policía, los arrestan y el Estado los procesa. Ese es el escenario. En teoría te acercas a un policía y le dices, están allí, puedes ir y arrestarlos. Quiero decir, en la práctica podría ser un poco más complejo que eso, pero ese es el principio de lo que es. Y ya sabes, la sensación de que eso es posible es obviamente muy inspirador. Pero también el mecanismo para hacerlo posible en la CPI es relativamente sencillo en el sentido de que, pues ya sabes, cualquier Estado miembro puede proponerlo. Una mayoría simple puede ponerlo sobre la mesa, pero lo importante es que es un foro de un Estado, un voto, que es como la ONU, pero no tiene un Consejo de Seguridad, así que nadie tiene un veto específico. Así que efectivamente, una vez que se entra en el terreno de la discusión, es realmente una cuestión de acumular el apoyo. No hay nadie que pueda saltar y decir que esto no debe suceder. Me niego a que esto suceda. Así que hay una posibilidad real de lograrlo y creo que es realmente inspirador y alentador. I think it's quite interesting to note, particularly from your sort of Instagram campaign in the run-up to International Women's Day, that you've got some very powerful women on board backing this campaign. Creo que es muy interesante ver, sobre todo en tu campaña de Instagram, en el periodo previo al Día Internacional de la Mujer, que cuentas con algunas mujeres muy poderosas a bordo en apoyo a esta campaña, como la princesa de Bélgica, la princesa Esmeralda y Sian Sutherland, cofundadora de Plastic Planet, y Anna Giard, y la lista continúa con grandes nombres. ¿Les llamarías ecofeministas? Well, possibly, yes. I mean, they're people who are sort of running their own, environmental NGOs and having a really big impact in their own particular areas, which is one of the reasons that, we felt it was a really nice campaign to run. Bueno, posiblemente sí. Es decir, son personas que dirigen sus propias ONGs medioambientales y tienen un gran impacto en sus propias áreas, lo que es una de las razones por las que pensamos que sería una buena campaña. Pero sí, una de las cosas interesantes de este trabajo, y no es en absoluto exclusivo, pero sí que hay una tendencia a que las mujeres lo consigan. Y ciertamente, en términos de nuestro equipo, hay una gran cantidad de mujeres y tenemos voluntarios de todo el mundo y de todo tipo de personas. Pero hay una gran mayoría de mujeres. And I think the other thing that's interesting is, and I do think this is partly a culturally embedded thing possibly. Y ya sabes, creo que la otra cosa que es interesante es que a menudo tengo la sensación de que las mujeres con las que hemos trabajado están dispuestas a participar y trabajar para hacer el trabajo sin tener sus propias agendas o sin tener su propia necesidad de reconocimiento o este tipo de cosas. La mayoría de las mujeres, no todas, pero sí la mayoría. Y creo que es algo interesante de observar. Y tenemos obviamente hombres en el equipo que son absolutamente fabulosos. Pero Paul y yo pusimos un cartel en la puerta de nuestra oficina diciendo que si tienes equipaje, déjalo aquí o llévatelo. Porque ya sabes, cuando estás trabajando en algo como esto, no hay lugar para el ego, porque cualquiera que esté en ello por el reconocimiento o por ello nunca funciona. Quiero decir, ha habido algunas personas que se quedaron en el camino. Por eso, ya sabes, ellos simplemente encuentran que no cumple con lo que necesitan. Ahora, si queremos hacer esto, tiene que ser un gran trabajo en equipo. Hay que saber lo que realmente se necesita en cada momento y no puede haber gente con historias personales que entorpezcan el proceso. Y bueno, cuando eso pasa, inevitablemente ellos no encuentran la gratificación que necesitan para sus propias historias mentales. Ya me entiendes. None of that works in this arena. If we want
to get this thing done, it has to be a question of, kind of all hands on deck and, what's actually needed in a given moment. But so I mean, I have to say, I'm just hugely grateful for the incredible team we've got. Tengo que decir que estoy enormemente agradecida por el increíble equipo que tenemos porque está bastante libre de ego. Muchas de las cosas que publicamos y mucho de lo que hacemos consiste en amplificar una conversación. Así que gran parte de lo que hacemos es sobre la información que ponemos y a quién la ponemos y todo ese tipo de cosas. Y los equipos que tenemos los tenemos en más de una docena de países. Tenemos equipos de comunicación, pero son fantásticos para responder al instante. A menudo no dictamos los desarrollos, pero los amplificamos y los utilizamos para hacer avanzar la conversación. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, Luxemburgo declaraba que estaba dispuesto a apoyar el ecocidio, a legislar sobre el ecocidio en el momento oportuno. Es como, ok, otro lugar ha mostrado interés, tenemos que sacar esto ahora mismo, y es como dejarlo todo. Esto es lo que está pasando hoy, y los equipos siempre han sido fantásticos. Legislating for ecocide when the time was right. It's like, oh, okay, another state has actually recorded an interest. We need to get that out right now. And it's like, drop everything. This is what's going out today. And yeah, the teams have always been fantastic. It's interesting. I mean, we've talked about it quite a bit on this podcast with the powerful women and determined and courageous and passionate. Es interesante. Me refiero, hemos hablado bastante de ello en este podcast con otras mujeres poderosas, decididas y valientes que hemos tenido en los últimos 4 episodios. Es interesante que las mujeres en particular parecen tener un verdadero interés en ese tipo de papel de cuidado de la crianza y también querer proteger ferozmente la tierra. Al igual que Polly llegó a esa conclusión en ese momento en la corte cuando miró por la ventana, escuché que cuando vio los árboles ella dijo, ¿por qué estoy defendiendo a la gente? ¿No sería bueno que la tierra tuviera alguien que la defendiera? Me pareció una historia muy bonita la que escuché sobre esa especie de epifanía que tuvo ese día cuando dejó el trabajo de abogada y se dedicó a esta especie de protección y defensa feroz de la tierra. Y creo que eso parece ser algo bastante femenino por muchas de las conversaciones que he tenido. Es muy interesante que gran parte de tu equipo también sean mujeres. ¿A qué crees que se debe? Well, I mean, I think there's some very obvious parallels in if you just look at, you look across the sort of spectrum of, every species, the mother will protect their young. Bueno, creo que hay algunos paralelismos muy obvios y ya sabes, miras a través del tipo de espectro de todas las especies y la madre siempre protegerá a sus crías. Ese es el instinto más feroz y protector que tienen, así que tengamos o no tengamos hijos, creo que hay un impulso muy fuerte en toda la especie para proteger a los jóvenes, para proteger el futuro. Creo que eso está muy presente. Sé que mi primer impulso para salir de mi zona de confort de activista de sofá, en el que firmaba peticiones y escribía a los diputados y me ponía manos a la obra, pues vino de mi hija. Me oyó hablar del fracking y rompió a llorar y dijo, pero mami, no lo entiendo. Si están envenenando el suelo, seguro que saben que se están envenenando a sí mismos. Tienes que llamarlos y decirles que paren. Recuerdo que le dije, bueno, no estoy segura de la diferencia que habrá si llamo a una de estas grandes compañías. Y ella dijo, bueno, debe haber alguien con quien puedas hablar, de la manera que puede hablar una niña de 5 años. Y me dijo, ¿con quién puedes hablar? Recientemente habíamos ido a votar para las elecciones locales y ella me dijo, ¿no puedes hablar con el hombre que vota? Y así acabé hablando con mi político local, con mi hija a cuestas. Hizo el clásico gesto de los políticos de escabullirse de todas las preguntas que le hacía. Y recuerdo que al salir de esa conversación pensé que eso no volvería a suceder. Me dije, voy a informarme y asegurarme de que sé de qué estoy hablando. Ese fue realmente el comienzo de mi viaje, supongo. Surgió de ese tipo de respuesta. Mi hija pequeña, que tiene 5 años, me hizo ver claramente que solo se necesita un niño de 5 años para entender lo que está pasando. Me parece una locura que se produzcan estos niveles de contaminación cuando es tan evidente que está mal. Pensé, Dios, este es el mundo en el que está creciendo, así que tengo que hacer algo. I think mums, as you said, one of the key pointers in this, in terms of making the change. I mean, one of the things that I was listening to a podcast that Polly was also talking on about this idea that creo que las madres son uno de los puntos clave en términos de hacer el cambio. Una de las cosas que escuché en un podcast en el que Polly también hablaba de esto era la idea de que los padres quieren alimentar a sus hijos con el mejor tipo de comida, y eso no es precisamente comida agrícola industrializada, es más bien comida Stroud e ir a un mercado ecológico, encontrar el mejor mercado de agricultores y conseguir los mejores productos. Pero algunos padres, madres solteras, como ya estaba diciendo, pues no pueden permitirse esos lujos. Por supuesto, quieren hacer estos cambios y ser parte de esa regulación de la que hablabas, pero el lugar número 1,
supongo, en el que todos podemos hacer algo de forma inmediata, es poner la comida adecuada en la mesa y ser parte de ese cambio de localización inmediata. Creo que eso es también lo único a lo que todos podemos contribuir inmediatamente o al menos cambiar, porque es algo que está a nuestro alcance. Yeah, absolutely. I mean, I think that there's so many things that we can do individually in our own lives in terms of, stepping away from the mass-produced and, the sort of polluting. Sí, absolutamente. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer individualmente en nuestras propias vidas en términos de alejarnos de las cadenas de suministro contaminantes producidas en masa que están involucradas en muchos de los productos que compramos. Creo que se trata en gran medida de tomar conciencia, de pensar, ¿realmente necesito esto? Si lo necesito, ¿de dónde viene? ¿Y quién ha participado en su fabricación? ¿Y qué ha destruido por el camino? No me malinterpreten, es imposible ser perfecto en nuestro mundo en este momento, por los que aspectos como la ley de ecocidio, que se conectan al más alto nivel, son tan importantes, porque en realidad creo que ha habido una especie de triunfo masivo de la máquina de relaciones públicas de las empresas en los últimos 20 años, de hacernos sentir que somos responsables individualmente de lo que está sucediendo al planeta. Ahora bien, no quiero decir que no podamos marcar la diferencia. De hecho, la presión de los consumidores marca una gran diferencia en lo que hacen las empresas. Pero a la hora de la verdad, yo no conduzco un coche de combustible fósil porque lo elijo, es porque no puedo permitirme otra cosa. And that is a decision that happens at government level and at the level of the top of industry in terms of what is subsidized, what is supported and what is not supported. Esa es una decisión que ocurre a nivel gubernamental y a nivel de la cúpula de la industria en términos de lo que se subvenciona y lo que se apoya y lo que no se apoya. Y por lo tanto, qué opciones están disponibles para mí como ciudadano. Eso es totalmente diferente a la elección del consumidor. Por eso nuestras voces son tan importantes como lo son nuestros bolsillos y en qué invertimos nuestro dinero. Me gustaría animar a la gente a mirar en qué usan su dinero y a aumentar el ciclo de vida, reciclar, usar productos orgánicos, todo eso por supuesto, pero también se trata de con quién se habla, de qué se habla, porque en última instancia esas decisiones políticas se toman a nivel político. Así que tener una conversación con tu representante electo, unirte al grupo de la campaña, firmar nuestra petición y unirte a nosotras, pero también desde nuestra perspectiva, simplemente hablar sobre el ecocidio y asegurarte de que el mayor número de personas en tus redes sepan lo que significa es muy importante. Cuanto más fuerte sea esa conversación, más van a actuar los políticos al respecto. Puedo decirlo por experiencia propia, porque ahora tenemos campañas sobre el terreno en 12 o 15 países. Esa lista y esa red coinciden con la lista de países que están interesados en hablar sobre el ecocidio. Así que no es una coincidencia y no tiene que ver con el número exacto de personas que se han unido a nuestra campaña como miembros. And it's not to do with, exactly how many people have sort of joined our campaign as members, which obviously it's wonderful if they do that, and we'd love people to do that, because apart from anything else, it also helps us get on with our work. Lo que obviamente es maravilloso si lo hacen. Nos encanta que la gente lo haga porque aparte de todo nos ayuda a seguir con nuestro trabajo, pero también muestra que cuando esas conversaciones se producen, también llegan al radar político. Así que nunca pienses que tener una conversación no es poderoso, es absolutamente poderoso. Animamos a la gente a comprometerse políticamente y mantener estas conversaciones, incluso si no las tienes con un político, pero las tienes con tu red. Muchos sectores diferentes empiezan a hablar sobre el ecocidio, lo que supone una gran diferencia. Sal de esta entrevista hablando del ecocidio. Habla de parar el ecocidio. Thank you so much for saying that, because I do feel like these podcasts are actually, really kind of starting to spread the word, which is obviously, amazing. And muchas gracias por decir eso, porque siento que estos podcasts están realmente empezando a correr la voz, lo cual es increíble. Es interesante que tu hija con solo 5 años te haya sacado del activismo de sofá y te haya impulsado a seguir adelante. Eso me encanta. Definitivamente, yo soy una activista de sofá, debo decirlo. Estoy confesando que eso es exactamente lo que hago en muchas de esas campañas de change.org. Firmo muchas peticiones y de hecho esta semana he firmado unas 3. Así que eso me hizo reír. ¿Cómo pasaste de ser un activista de sofá a meterte de lleno en el barro, como tú dices? ¿Cuál fue ese momento aparte de que tu hija te animara? That was the key moment, in the sense that I just kind of felt like
whatever the normal information sources were, they weren't getting enough information out for people to understand. Ese fue el momento clave, en el sentido de que me parecía que fueran cuales fueran las fuentes de información, las fuentes de información normales, no estaban dando suficiente información para que la gente entendiera cuáles eran las amenazas a las que se enfrentaban en términos de contaminación. Así que supongo que lo que significó en la práctica fue empezar a profundizar un poco más, investigar más, pero también empezar a participar en la calle, por así decirlo. Supongo que empecé a participar en encuestas locales, que es una forma bastante concreta de cambiar la opinión, en las que vas literalmente de puerta en puerta dando información a la gente y preguntándoles qué les gustaría que ocurriera en su zona. Inevitablemente, cuando hablas con la gente sobre el terreno, ves que no quieren que haya fracking en su patio trasero, pero no saben realmente cuáles son las implicaciones, por ejemplo. Así que fue muy concreto, dando charlas, organizando eventos, este tipo de cosas. Una de las primeras acciones que realicé, en la que Polly me ayudó mucho, fue en 2015, cuando el gobierno del Reino Unido discutía la ley de infraestructuras, que lamentablemente fue aprobada, pero en la que redefinieron el fracking para que fuera posible participar en él sin llamarlo fracking. Ese era un aspecto. Había otro aspecto que obligaba al gobierno a aprovechar todas las fuentes de hidrocarburos. Era horrible y algunas partes eran muy, muy horribles. And at the time, I actually ended up writing personally, putting on legal notice every single MP in Parliament. Que en aquel momento acabé escribiendo personalmente, enviando un aviso legal a cada uno de los 650 diputados del Reino Unido. Y es algo que si tienes que hacerlo, lo tienes que hacer por carta certificada. La oficina de correos tardó 10 horas en procesar y enviarles la información sobre los posibles resultados de lo que iban a votar y decirles que ahora tenían esa información, lo que significa que si algo fuera mal, tenían el conocimiento previo y podrían acabar en los tribunales por esto, porque sabían de antemano cuáles eran los posibles daños. Así que enviamos todo eso y no tengo forma de probar que eso fue lo que tuvo el efecto de que literalmente en pocos días después de eso hubo una ráfaga de cambios en el apoyo de los políticos a ese aspecto en particular. Hubo un gran número de diputados que empezaron a cambiar de opinión. Ahora bien, puede que eso tenga que ver directamente con lo que yo hice, pero ciertamente fue así. Fue más o menos en ese momento. I've been directly to do with what I did, but it was certainly in terms of the timing, it was it was round about that time. Así que sí, hay toda una serie de cosas. Una de las otras cosas que terminé haciendo en ese momento tenía que ver con una amplia información pública. Parecía que los medios de comunicación no estaban cubriendo los resultados de lo que ocurre cuando se introduce el fracking. Hablaban dando un ejemplo de fracking, porque esa es la zona de la que vengo, pero siempre hablaban de un pequeño pozo, aquí o allá salpicado por el campo, pero cuando se miraban los lugares en los que había ocurrido, se hablaba de cientos, si no de miles de pozos y de una completa industrialización del campo. Pero no se hablaba de ello en la prensa. Así que financiamos y sacamos una especie de folleto en color muy fácil de leer, que se distribuyó por todo el país en los lugares que estaban pensando en conceder licencias para el fracking, consiguiendo cientos de miles de ellos, incluso en Lancashire, antes de que tomaran esa decisión en 2015. Went out all around the country to places that where they were thinking about licensing for fracking, and I mean, God, hundreds of thousands of them went out, and you know, including to Lancashire before they took that decision. Way back in 2015, I think it was. Amazing. I mean, yeah, well done you, basically. I mean, I think a lot of people like me can sit around signing petitions and talking about these things. Increíble, bien hecho. Pero básicamente creo que mucha gente como yo pues puede sentarse a firmar peticiones y hablar de estas cosas, lo cual es fantástico. Todo ayuda y es muy importante. Don't put it down. It's really important. You know, not everybody feels. And also the other thing is, the last thing I want to do is have people feeling guilty for not doing more. Es realmente importante. Por otra parte, lo último que quieres es que la gente se sienta culpable por no hacer más. A ver, en el sentido de que, obviamente, si sientes que puedes hacer más, es maravilloso. Pero creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cuando hablas con la gente de tú a tú, te das cuenta de cuáles son sus valores. A menudo son muy parecidos a los tuyos. Es decir, todo el mundo valora la igualdad, todo el mundo valora el amor, todo el mundo valora la seguridad. Ya sabes, todas esas cosas, pero muchas de las actividades que se llevan a cabo a nivel político empresarial no parecen reflejar esos valores, debido a la forma en que nuestra cultura está establecida y este tipo de ética. O de hecho es una especie de realidad en la que la mayoría de la gente pues tiene que trabajar, ya sabes, 40 a 50 horas a la semana o lo que sea, solo para poner el pan encima de la mesa y alimentar a sus hijos. ¿Qué espacio hay para alinear tus acciones con tus valores?
it's understandable if you end up kind of restricted to, clicking on petitions and, sending the occasional letter. Es comprensible que acabes restringiendo y haciendo clic en las peticiones y enviando alguna que otra carta. Todo eso es importante. Es realmente importante hacerlo. Pero lo que he notado es que las personas que realmente hacen el cambio son las que tienen tiempo para hacerlo. Así que tienes que tener medios independientes, o en mi caso y en el de Poli, resulta que tenemos maridos que se las arreglan para pagar las facturas y mantenernos. Así que pudimos hacer algo sin ningún sueldo porque no nos pagaron durante años. Creo que solo en el último año de su vida tuvimos suficiente dinero en la campaña para poder tomar algo como salario, porque para ella durante casi 10 años y para mí durante 4 o 5 simplemente no teníamos nada. Pero tuvimos tiempo porque pudimos sobrevivir, porque teníamos socios que pagaban las facturas. A veces puede ser o puedes tener la suerte de trabajar en el sector de la caridad o en el tercer sector de alguna manera que te permita combinar el ganarte la vida con tus valores, y eso es fantástico. Y también puede ser que seas alguien que haya optado por salir del sistema. Tal vez la imagen más estereotipada del activista que no forma parte del sistema, pero una de las cosas que les permite hacer es tomar medidas que no requieren que estén haciendo el trabajo de 9 a 5. So however it is, you have to have that time to enable, yourself to kind of actually align your actions with your values. Así que sea como sea, tienes que tener ese tiempo para permitirte alinear tus acciones con tus valores. Así que creo que lo último que querría hacer es culpar a alguien. Pero lo que muestra es que nuestro sistema es como una rueda de hámster en última instancia. Es curioso, tenía un amigo que solía preguntarme si pudieras introducir una política mañana, si fueras primer ministro o lo que sea, y pudieras introducir una política mañana, ¿cuál sería? Y yo siempre solía sopesar entre la ley del ecocidio y la renta básica universal, porque creo que ambas son muy importantes, porque si todo el mundo supiera que tiene lo suficiente para sobrevivir, podría pensar realmente en lo que quiere hacer. Creo que también cambiaría toda esa ética en torno a la idea de que si no tienes un trabajo, no eres lo suficientemente bueno, o si no estás apuntalando de alguna manera esta economía bastante tóxica, que debe haber algo malo en ti, ya sabes, lo que es claramente un disparate. Así que de todos modos, sí, estás sacando un elemento más radical aquí. I'm loving it, and I'm sure everybody else is too. But I think, you said that, not all of us have the time, but the one time we do have time is when we're on holiday. Me encanta y estoy segura de que a todas las demás también. Creo que has dicho que no todas tenemos tiempo, pero el único momento en el que tenemos tiempo es cuando estamos de vacaciones. Así que quería sacar esto a colación porque hay algunas buenas noticias en las Baleares y es una noticia emocionante y muy necesaria. Acaba de entrar en vigor este mes y pensé que te podría interesar bastante. Desde la última vez que publicamos este podcast, el gobierno balear ha prohibido el uso de plásticos de un solo uso en nuestras 4 islas, y eso fue a partir del 20 de marzo. Así que los vasos, platos, bandejas, cubiertos, pajitas, cápsulas de café, bastoncillos de algodón o maquinillas de afeitar desechables o mecheros de plástico no pueden venderse en las islas. Creo que por desgracia aún no incluye las botellas de plástico, porque aquí no todo el mundo tiene agua potable en los grifos. Y esto es lo que más duele en esta isla, porque no tenemos agua potable. Así que esto es un problema. Pero es un comienzo, ¿no? Y creo que si la gente lo escucha y lo sabe, pues quizá traerán su propio kit de picnic o lo que sea cuando vengan de vacaciones. Y luego, obviamente, la contaminación por plástico es una de las cosas en tu campaña de ecocidio. Así que esto es como una pequeña victoria para las Baleares. It's really important because it also means that then, other people can point to that and say, look, they've done it there. And so much of politics is about that. It's about who's already done it. Where can we see that it's been successfully done? Es realmente importante porque también significa que otras personas pueden hablar de eso y decir, mira, lo han hecho allí. Gran parte de la política tiene que ver con eso. Se trata de saber a quién conoces y quién lo ha hecho ya. ¿Dónde podemos ver que se ha hecho con éxito? Es tan fácil estar entre los primeros en hacerlo y es tan importante porque realmente permite que la gente se acerque y se una al movimiento. Así que es una noticia fantástica, es increíble. Yay! Well, I wanted to finish on a high and I could chat to you for another couple of hours, but Así que quería centrarme y terminar en un punto álgido. Podría literalmente charlar contigo un par de horas más, Jojo, pero creo que me has regalado ya bastante tiempo y estoy segura de que ha sido un gran esfuerzo. Muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar con nosotras. Realmente lo aprecio y estoy segura de que todas las demás también. Así que en nombre de Gang of Witches y en el mío propio, gracias por acompañarnos, Jojo. Thank you so much.
Más sabroso, más sano, más feliz. El futuro es local. Co-crear un mundo mejor es más fácil de lo que crees y comienza con la compra de alimentos. Este mes, céntrate en Cansoldat, una empresa familiar con pedigrí ibicenco cuya tercera generación se despierta cada mañana con la ilusión de llevar los mejores productos del campo a las casas de quienes valoran sus cultivos de kilómetro cero. Con un puesto de frutas y verduras en el mercado de San Antonio y un servicio a domicilio que llega a todos los rincones de la isla. Encontrarás toda la información en su página web www.cansoldat.com. Más sabroso, más sano, más feliz. Descubre Cansoldat, haz realidad el futuro.